Bien, a las 8:45 queremos conversar ahora sobre la integración del directorio y la elección del nuevo superintendente de la Superintendencia de Administración Tributaria. Esto parece un trabalenguas, o yo tengo alguna dificultad de dicción en esta noche. Nos acompañan dos expertos en materia tributaria. Óscar Chile Monroy es presidente del Colegio de Auditores y Contadores Públicos y Juan Carlos Casellas es abogado especializado en tributación. Gracias a ambos por acompañarnos. Bienvenidos a las 8:45. Muchas gracias. Buenas noches. Bienvenidos, Óscar. Ayúdenos a usted a ver el panorama actual. Tienen casi 50 expedientes que recibieron hoy los miembros de la comisión postuladora al directorio de la SAT. El presidente de la República recibió la semana pasada del directorio saliente los nombres de la terna entre los que debe elegir al nuevo jefe de SAT. Pero también empieza el año y la SAT tiene un plazo fatal, si lo queremos llamar así, de decidir si readecúa la meta fiscal para este año o si deja el marcado optimismo que ha tenido las últimas proyecciones de recaudación. Ayúdenos usted a entender ese escenario. ¿Qué es lo más urgente ahorita y qué es lo más riesgoso? Bueno, yo diría que los dos órganos se tiene urgencia de que se nombren. En primer lugar, por los plazos que da la ley para el nombramiento de los directores. Y segundo, es la necesidad urgente de que la nave de la SAT tenga la dirección a través del superintendente. Hoy día tenemos uno interinamente nombrado. El otro punto es, una vez nombrados esos cuerpos, el directorio y el intendente, deberán hacer una evaluación muy seria, pero cuando digo muy seria, sí, muy seria en mayúsculas, de las metas de recaudación versus las metas, el presupuesto de ingresos, para poner el dedo exactamente que no se llegará a la recaudación. Y el directorio nuevo o los nuevos que asuman el puesto, más el superintendente, tendrá que ser muy objetivo. De lo contrario, dentro de un año estaremos exactamente con el mismo panorama de no cumplir con la meta tributaria si no se hacen esas dos revisiones. Juan Carlos Casellas, ¿cuál es el procedimiento que se sigue para integrar el directorio de la SAT? Hay más de 40 aspirantes a integrarlo, ¿no es así? Sí, gracias Juan Luis. Quizás empezar por el inicio y señalar que de conformidad con la Constitución es facultad del presidente de la República administrar la hacienda pública. Y esta hacienda la realiza en cuanto a lo que se refiere a los ingresos públicos de naturaleza tributaria a través de la administración tributaria. Por eso es que la figura del presidente tiene, a mi manera de ver, una implicación muy fuerte en la integración de la administración tributaria. Y por eso es que sea él el que deba de, después de que la comisión de postulación le proponga los nombres para los miembros del directorio, él deba nombrarlos y que posteriormente sean sometidos a una ratificación por medio del Congreso de la República. Con el superintendente de administración tributaria ocurre poco más o menos lo mismo, porque es dispuesto o nombrado por el presidente de la República. Insisto, bajo aquella sombría constitucional que manda que es a él a quien corresponde la competencia de administrar la hacienda pública. Óscar, ¿qué tanta libertad de acción le da ese sistema al jefe de la SAT después de ser electo y al propio directorio? Yo diría que la libertad de acción dependerá de la decisión del presidente y de la actuación del presidente. Porque desde el momento que haya una injerencia directa de nombramientos de jefes, subjefes, etcétera, ahí se pierde la objetividad. ¿Por qué razón? Y también yo creería que desde la misma ley de la SAT se trae ese ingrediente de la intervención política. ¿Por qué razón? Porque si tenemos 4 años de un superintendente que ha hecho buena labor, que podemos mencionar algunos, la ley le da la facultad al presidente, cada vez que asuma un nuevo presidente, la facilidad de removerlo sin ninguna causa. Claro. Y esta es una situación que debió haberse modificado cuando se modificó la ley de la SAT, en el sentido, si la calificación del superintendente es buena, ha cumplido las metas, ¿por qué se va a remover? ¿Solo porque se cambió de presidente? O sea, la actuación, en mi opinión, dependerá mucho de la decisión y actuación del mismo presidente, y no solamente del Ejecutivo, sino del Legislativo, de no intervenir en las actuaciones. Pero perdón, ¿cómo se puede entender que en la administración de Álvaro Colom hubo un mismo superintendente, estuvo 4 años, y un directorio que no fue amenazado con ser destituido, contrario a en esta administración, que el año pasado vimos que había un interés de desarticular este directorio y se ha cambiado 3 veces de jefe de SAT? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es la variante? Bueno, la variante es posiblemente, me imagino, es una suposición, que de la decisión de contratar a una consultora internacional, varios miembros del directorio no lo aprobaron, o bien lo aprobaron y después lo desaprobaron, es probable que eso haya removido
la necesidad, entre comillas, de remover a miembros del directorio. Primeramente, seguidamente, también hay que tomar en cuenta que también creo que hay un fallo en la ley de SAT, porque estaban nombrados de manera vitalicia y eso tampoco podía ser, es decir, debía haber un límite de años. Y luego de los cambios del superintendente, el primer superintendente Gutiérrez, que recordamos, él puso el dedo cabal sobre el problema, que no se llegaba a la meta de recaudación. Señores, sí. Pero ¿cómo puede lograrse que ese directorio que se integre sea el más sano, el más autónomo, el mejor conocedor de la cuestión tributaria? ¿Cómo podemos evitar, si termina siendo una decisión del presidente de la República, cómo podemos evitar que sean amiguetes o cuadros de, digamos, que simplemente vayan a ser influidos desde el propio gobierno? Pues claro, mire, yo creo que debería empezarse por despolitizar lo más posible el nombramiento del superintendente y que fuera por razones de capacidad y de técnica. Sin embargo, lastimosamente el sistema está diseñado para que sea un puesto prácticamente político, cuando lo que debería de primar, entiendo yo, debería ser las capacidades técnicas, tanto del superintendente como de los miembros del directorio. Pero las circunstancias cambian con cada gobierno. Por ejemplo, Carolina Roca fue un tipo de superintendente, otro tipo de superintendente fue Miguel Gutiérrez, otro tipo fue el señor Rudy Villeda, otro Carlos Muñoz, pero depende sobre todo de quién está en la presidencia de la República. Exacto, es que ese es el problema de fondo. Porque... Y pareciera ser que la superintendencia en la época de la UNE tuvo menos intervención política de parte del gobierno en comparación con esta. Esa es mi opinión, y si nos vamos a la época del presidente Berger, creo que fue poco más o menos lo mismo. La intervención política, la participación o la injerencia, mejor dicho, del Ejecutivo era menor. Hoy por hoy vemos que incluso se rumora, porque no nos consta, pero que el vicepresidente o la vicepresidenta nombra un intendente. Si nos damos cuenta, ahí estamos, pero rompiendo el principio de jerarquía que implica que el superintendente es el funcionario de mayor jerarquía de la institución y como tal a quien corresponde nombrar sus subalternos y administrar, como dice la ley orgánica de la SAT, el recurso humano financiero de la institución. Pero hay un factor adicional que no estamos tomando en cuenta. La recaudación fiscal no había tenido una brecha tan amplia con la proyección en la administración de Colom, de Berger, como la que ha tenido. Y ahí es donde yo coincido completamente con lo que dice el licenciado Chile, porque desde luego yo creo que las expectativas son irreales y aquí no es que venga un superintendente a alcanzar esa meta, porque no lo va a lograr, porque no son reales. Sí, yo creo que ahí ese punto es importantísimo, lo que ratificando. Aunque llegue el superintendente más capacitado en todas las áreas tributarias y de administración pública, si no pone el ojo en el monto de lo presupuestado, definitivamente estará incumpliendo la meta. Tiene que verse la parte del gasto. Yo siempre lo he dicho, las dos caras de la moneda. Aquí todo el mundo le pone la vista a los ingresos y los gastos. Hoy salió una noticia que en cualquier país del mundo habría hecho que el gobierno, que un miembro del gabinete renunciara por lo menos y que el gobierno, el presidente interviniera públicamente. Inquilinos, locatarios del mercado Colón, contribuyendo con donaciones propias de vegetales y alimentos para la alimentación del Hospital San Juan de Dios. Hemos visto durante las últimas 3 semanas una crisis vergonzosa en que ha habido días, hoy por ejemplo no se les sirvió las diferentes dietas a los enfermos, sino hubo un solo menú para todos los enfermos y prácticamente era todo de carbohidratos, porque no ha habido suficiente dinero para hacer la compra de alimentos en el San Juan de Dios. ¿Por qué estamos, o cómo se explican a ustedes que el gobierno de Otto Pérez Molina tenga esos manejos económicos que no le alcance ni para dar de comer en el Hospital San Juan de Dios, pero sí tenga para comprar mochilas, pero sí tenga para pagar publicidad? ¿Cómo se explica todo esto? ¿Cómo se lo explica a usted, Juan Carlos? Pues mire, a mí lo único que me queda claro es que definitivamente los caudales públicos están siendo utilizados, creería yo, no en beneficio de la población, sino muy probablemente en beneficio de algunos terceros muy particularmente, ¿no? ¿Y usted qué piensa, licenciado Chile? Yo veo muy preocupante esta situación porque allí es donde el Ejecutivo y todos los organismos deben de velar por la ejecución de la calidad del gasto. El ejemplo que usted puso es un ejemplo de que de verdad
da pena. Sin embargo, veamos todos los gastos que se hicieron en los convivios, en los nombramientos, en las remociones, en las nuevas autoridades. En como la celebración de la presentación como que estuviéramos en gran abundancia. Pero es falta de la calificación del gasto público. Y ahí viene otro tema, es la Contraloría. O sea, hay que ponerle dientes a esa ley. Esa readecuación que debería tomar como primera tarea el jefe de SAT, el directorio, ¿a cuánto deberían acomodarla, según sus cálculos en función de la proyección que tienen para 2015? En mi opinión, tomaría de base la recaudación del año 2014 con una proyección muy moderada y muy razonable para el 2015. Exacto, para el 2015. ¿Y cuánto es una proyección moderada de crecimiento? Unos 5,000 milloncitos menos de quetzales, ¿no? No, a ver, lo que tiene. ¿Un porcentaje semejante al crecimiento esperado de la economía nacional? ¿O cuál debería ser el cálculo? Podría ser un parámetro. Sí. Yo verdaderamente yo soy jurista, ¿no? Yo no le puedo decir qué criterio económico podría hacerse, pero yo sí entendería que debería ser un monto que no sea irreal, pues, o sea, que vaya de la mano, por un lado, las necesidades colectivas y por el otro lado, las capacidades técnicas de la administración tributaria y sus recursos humanos, porque también son limitados. Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Gracias. Vamos a la pausa comercial y en breve le ofrecemos ya la información de los deportes.